Muy bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Antes de continuar, vamos a tener una oración. Amado Padre que estás en el cielo, te pedimos en este momento que envíes al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender el mensaje que nos quieres dar a través de esta lección. Bendícenos con tu presencia y bendice a los que van a escuchar este mensaje también. Que juntos podamos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, es un placer poder saludarles a través de este canal y invitarles a que juntos podamos estudiar la lección de esta semana. Estamos llegando al final del trimestre y estamos para estudiar esta semana la lección número 13, que lleva por título El amor es el cumplimiento de la ley. Y tenemos como texto para memorizar Romanos 13:8, en donde nos dice la palabra: no tenga deuda con nadie, aparte aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En la introducción tenemos ahí una pequeña ilustración de entre un feligrés y su pastor. El feligrés parece que era muy problemático y alguien de la junta de la iglesia dijo al pastor: no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. Y el pastor se preguntó al oír esto, ¿verdad? ¿Qué clase de concepto tenía este hermano acerca de Dios y de la ley divina, verdad? Y no cabe duda de que la compasión debe estar fundamentalmente en nuestro trato con las personas, especialmente con los que se equivocan. Así que la compasión es parte integral del amor, como dice Romanos 13:8, ¿verdad? Que la única deuda que nosotros tenemos que tener es el amarnos los unos a los otros. Si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor o en el amor como si estuviera desconectado de la ley. Al contrario, ¿verdad? En las escrituras el amor y la ley son inseparables. Podemos ver que el legislador divino es amor, en este caso, pues, Dios, ¿verdad? Y por consiguiente la ley de Dios es la ley del amor. Así que la ley de Dios no es un conjunto de principios que son solamente una teoría, sino mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo, ¿verdad? La ley de Dios es en su totalidad una expresión del amor tal como Dios mismo lo expresa hacia nosotros. Así que la ley del amor, la ley de Dios no consiste en principios abstractos, por el contrario, ¿verdad? Es una expresión que tiene que ver con las relaciones. Esto puede verse explícitamente en los 10 mandamientos cuyos principios básicos ya existían en el jardín del Edén. Dicho de otra manera, son principios del amor que debían regir la relación entre Dios, el dador de la ley, y las personas y éstas entre sí. Así que cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en Éxodos 20 y luego escritos en piedras, se entregaron a Israel en el contexto de una relación de pacto. Los mandamientos fueron puestos por escrito después de que el Señor liberó al pueblo de Egipto y se basaban en el amor de Dios y en sus promesas para la nación. Así que las dos divisiones de los 10 mandamientos muestran que su objetivo es el desarrollo pleno de la relación humana con Dios, nuestro creador, y las relaciones interpersonales entre nosotros. Allí tenemos el decálogo, ¿verdad? Y para responder la pregunta de cómo revelan estos versículos eh, los dos principios, el del amor a Dios y el del amor al prójimo o a los demás, podemos ver que ahí tenemos los 4 primeros mandamientos que se refieren a las relaciones o a las relaciones de las personas con Dios, de nuestra propia relación con Dios, cómo nosotros nos relacionamos. Ahí usted puede leer cómo Dios inicia el decálogo, fijando la mirada hacia sí mismo.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí podemos ver que esos 4 mandamientos, si nosotros los tomamos en cuenta y analizamos cada uno de ellos, nos invitan a demostrar que amamos a Dios. El cuidado que tenemos que tener en nuestras palabras al pronunciar el nombre de Dios. En quién nosotros ponemos nuestra mirada, quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el asunto de adorar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a adorar? No vamos a adorar ninguna estatua, ninguna imagen, ningún ídolo, nada. Solamente al Dios creador. ¿En qué día? Bueno, el Señor nos invita a tener una relación especial en el día de reposo. Y ahí nosotros podemos extender y juntos esta semana, si usted desea, ¿verdad? Estudie con detenimiento estos mandamientos y dése cuenta de que lo que Dios está haciendo es invitándonos a que nosotros meditemos cómo está nuestro amor hacia Él. Y luego tenemos los otros 6 mandamientos que nos llevan a cómo nos relacionamos con los demás, ¿verdad? Con nuestros padres, con nuestros vecinos y luego a respetar la vida de los demás, respetar los bienes de los demás, no codiciar, no tener cuidado con lo que hablamos de los demás. Y todas esas cosas. Usted lo puede leer más detenidamente en la palabra de Dios. Así que estas 2 partes de la ley corresponden directamente a lo que Jesús identificó como los 2 mandamientos más importantes. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y los 4 mandamientos primero se expresan cómo amar a Dios con todo nuestro ser, mientras que los otros 6, decíamos, nos invitan a tener buenas relaciones con los demás, ¿verdad? Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a querer causarle ningún daño. Recuerde que el mandamiento nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que la totalidad de la ley de Dios, por lo tanto, se fundamenta en el amor divino. El amor y la ley de Dios son inseparables. A menudo, ¿verdad? Oímos decir a las personas, a la gente, no, nosotros no necesitamos guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. ¿Por qué esta idea no es real? ¿Por qué esta idea no tiene sentido? ¿Cómo podríamos nosotros expresar amor a Dios o amor a los demás si estuviéramos violando alguno de los mandamientos? ¿Cómo puede decir una persona yo amo a Dios, pero dice, no, dice yo puedo elegir el día que a mí me gusta para adorar, para descansar? ¿Cómo puede decir una persona yo amo a Dios si no tiene en cuenta el vocabulario con el que se refiere a Dios? Ni lo que significa nombrar o mencionar el nombre de Dios. ¿Cómo puede una persona decir, solo basta amar a Dios y tiene un sinfín de dioses que toman el lugar de Dios en su vida? Hay que evaluar todas esas cosas, ¿verdad? En nuestra propia vida. Así que el fundamento de la ley, el amor, ¿verdad? Es el fundamento de la ley. La ley es santa, es justa y es buena. En la ley nosotros encontramos las directrices para vivir vidas plenas en esta tierra. Una vida que agrade a Dios. Una vida que nos lleve a practicar la justicia a los demás. Y podemos también nosotros ver que la gracia no se separa de todo eso, ¿verdad? Porque nosotros somos salvos por gracia. Cuando Dios defiende la ley, Dios defiende su amor. Y esta es la razón por la que Jesús murió, para salvar a los pecadores, para defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. Porque ¿qué había dicho el enemigo de Dios acerca de su ley? Que era una ley que no se podía guardar. Que Dios mantenía esa ley para someter a sus criaturas. Sin embargo, podemos ver que cuando Cristo entrega su vida por nosotros, vemos que Dios derrama todo el cielo
en ese acto, ¿verdad? Y nos concede su gracia. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Que aunque algunos creen que la gracia y la redención anulan la ley, Pablo dice claramente que no debemos continuar en el pecado, ¿verdad? Para que la gracia abunde. No porque ya estamos bajo la gracia, tenemos licencia para pecar, de ninguna manera. Eso se le llama una gracia barata, una gracia sin fundamento, porque la Biblia no enseña eso. Así que en la Escritura enseña que quienes están en Cristo, por la fe han sido bautizados en su muerte y por lo tanto deben considerarse muertos al pecado, pero vivos a una vida nueva en Cristo Jesús. Así que la ley de Dios no es pecado, pero entre otras cosas nos hace percibir el pecado y nuestra pecaminosidad. Por eso la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y la ley revela como ninguna otra cosa también nuestra gran necesidad de salvación, porque al mostrarnos que somos pecadores, nos muestra la necesidad de un Salvador. ¿Mm? Y para eso apareció Cristo, ¿verdad? Para que esa necesidad pudiera ser suplida. En consecuencia, nosotros no invalidamos la ley por la fe, ¿verdad? Más bien, confirmamos la ley, porque así abrazamos también la gracia que Cristo nos ofrece. Cristo no vino a anular la ley, sino a cumplir todo lo prometido en la ley y en los profetas. Por eso, insiste en que antes que pasemos o que pensemos en el cielo y la tierra, dice que ni una jota ni una tilde dice pasará de la ley. Antes de todo eso. Allí tenemos también al respecto, ¿verdad? Lo que significa que Dios la haya escrito en tablas de piedra, ¿cierto? Pero que ahora Dios quiere escribir esa ley ¿en dónde? En el corazón. A Israel se le dio esa ley mediante Moisés escrita en 2 tablas de piedra. Pero ahora Dios quiere escribir esa ley en nuestro corazón, en donde Jesús dijo que del corazón sale lo bueno y también sale lo malo, ¿verdad? Del buen tesoro de su corazón el hombre saca cosas buenas y del mal tesoro de su corazón el hombre saca solo maldades, ¿verdad? Así que es importante notar que el deseo de Dios de implantar la ley en nuestra vida y de que nosotros consideremos su ley como una regla de fe para poder mostrar el amor a Él y a los demás es bajo el estándar de la gracia. Esa gracia que nos da a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Y como hemos visto, la ley y la gracia no se oponen entre sí. Por el contrario, cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. Ahí tenemos un fuerte contraste entre la ley y la gracia. Y para los israelitas, ¿verdad? Si hubiese oposición entre las dos cosas, imagínense, hubieran quedado desconcertados los antiguos, ¿verdad? Ya que ellos veían la ley, ellos que venían de ser esclavos, veían la ley como una norma para poder vivir equitativamente, ¿verdad? Para que nadie pudiese abusar de nadie, sino para que el trato entre ellos fuera justo. Así que imagínense si nosotros no tuviéramos ley, aunque mucha gente preferiría que no hubiera ley, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo sería nuestro trato con los demás? Aún nosotros que conocemos este mensaje y que conocemos los 10 mandamientos, a veces pasamos por alto la enseñanza de Jesús o la enseñanza de la Escritura y actuamos de maneras injustas. Ahora, imagínense sin tener algo que nos señale la injusticia. Por lo tanto, mientras que los dioses de las otras naciones, ¿verdad? Exigían y nunca les daban una directriz a sus seguidores, ¿verdad? Dios, el Dios de la Biblia, instruye muy claramente a su pueblo acerca de lo que a él le agrada. Sin embargo, la ley no puede salvarnos del pecado, ni transformar los corazones humanos. Como consecuencia, nuestra pecaminosidad innata, nosotros necesitamos en ese sentido un nuevo corazón, un trasplante espiritual. Y así
Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios, Dios mismo en tablas de piedra, ¿verdad? Pero la ley también debe ya estar no solamente en tablas de piedra, sino como dijimos, en el corazón. Y no podemos salvarnos por el cumplimiento de la ley. En cambio, nos salvamos por gracia, dice Efesios 2:8, por medio de la fe, no por nosotros mismos, sino que esto es un don de Dios. No guardamos la ley para ser salvos, ni porque, sino porque ya hemos sido salvos, ¿verdad? No guardamos la ley para ser amados, sino que guardamos los mandamientos de Dios porque ya somos amados y porque deseamos amar a Dios y también deseamos amar a los demás. Y ahí podemos ver que la ley y la gracia no se contradicen para nada. Por el contrario, nos acercan a Dios. La ley nos muestra la necesidad de un Salvador y la gracia nos abre el camino para que Cristo obre en nuestra vida un cambio de corazón, una transformación en nuestro carácter. Y así nosotros vemos que el amor es el cumplimiento de la ley. No se puede exagerar la relación entre el amor y la ley. De hecho, según las Escrituras, amar es cumplir la ley. Romanos dice, el apóstol Pablo dice en Romanos 3:8 al 10, enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Después de enumerar varios allí de los últimos 6 mandamientos, él declara que se resumen todos estos en este mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, Pablo enseña explícitamente que el cumplimiento de la ley es amor. Y de nuevo explica en Gálatas 5:14 y dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿qué clase de amor es el que cumple la ley? ¿Cómo debemos nosotros mostrar ese amor? Bueno, Jesús identifica lo más importante de la ley, como la justicia, ¿verdad? La misericordia y la fe. El que ama es justo en su trato con los demás. El que ama es compasivo y misericordioso. El que guarda los mandamientos de Dios ejerce su fe en Cristo Jesús. Y el que ama, según las Escrituras, en relación con el cuarto mandamiento también, ¿verdad? Se aparta de todo lo que tiene que ver con la voluntad de nosotros mismos. Isaías dice, si retrajeres tu pie de hacer tu propia voluntad en mi día santo, llamándolo delicia, ¿verdad? Y no andando en nuestros propios caminos, ni haciendo nuestra propia, lo que a nosotros nos agrada. Jesús dijo que nosotros mostramos el amor y mostramos que guardamos el sábado cuando nosotros mostramos compasión y misericordia con los que más lo necesitan. El sábado no es algo que esté separado del amor. Por el contrario, el sábado tiene mucho que decir acerca de la liberación. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud egipcia. Y nosotros cuando llega el sábado nos liberamos de las cargas del materialismo, las cargas del trabajo, las cargas de las preocupaciones por el trabajo y entre otras cosas. Y nos concentramos en tener una relación íntima con nuestro Dios en ese día. Y así podemos adorarlo más libremente. Así que el sábado es un mandamiento de liberación, de justicia, porque en el sábado también los patrones le dan al trabajador el chance para descansar, la libertad de descansar, la libertad de adorar a Dios también. Y por eso es que el sábado no solamente es un descanso personal, sino también una relación entre nosotros y con Dios. Así que, sobre todo, ¿verdad? Ya para llegar al final del estudio, amarse mutuamente. Esto parece bastante difícil en un mundo en el que el amor se enfría rápidamente, en un mundo en el que pareciera que para alcanzar los más grandes objetivos hay que pasar por encima de los demás. Y no importa lo que tengamos que hacer. Sin embargo, si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces
uno no puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno simplemente absteniéndose de hacer cosas malas. Hay un texto que aquí no se cita, pero que nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Imagínense. No solamente la propia ley del amor, ¿verdad?, expresa en la totalidad o expresada en la totalidad de las escrituras, porque es la ley y los profetas, acuérdese, todas las escrituras nos hablan acerca de la ley de Dios y acerca de su amor, sino que también nos ordena abstenernos de hacer el mal, no solamente de que nosotros nos apartemos del mal, sino que también nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás. Y no solo a otros miembros de la iglesia, porque comentando la lección de la semana pasada en la clase, uno puede llegar a la conclusión de que con amarnos entre nosotros como hermanos ya es suficiente. Eso es fácil, porque nosotros vamos a la iglesia y nos saludamos, hermanito, bienvenido, el Señor le bendiga, y así podemos ir uno y otro y nos mostramos amables, pero hay muchos de esos hermanitos que quizás están pasando necesidades y nosotros pues no las conocemos, o si las conocemos no tomamos en cuenta cómo suplirlas, ¿verdad? Y no es solamente decirle al hermano Dios te bendiga, ¿verdad?, de manera muy amable, sino que también eh, poder ayudarlos en sus necesidades. Santiago dice que nosotros mostramos el amor a través de la atención que le brindamos a los demás. Así que él dice que si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Imagínense que llega a la iglesia una persona, como dice él ahí, bien vestido, bien trajeado, bien perfumado, y a cómo lo tratamos, ¿verdad? Con mucha dignidad, ¿verdad? Pero en el otro extremo llega una persona mal vestida y quizás maloliente, andrajoso, y no le damos el mismo trato. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Estamos haciendo acepción de personas. Y Dios no quiere que nosotros hagamos acepción de personas. Dios quiere que nosotros nos tratemos entre nosotros y a los que se acercan para escuchar la palabra de Dios con igualdad, de la misma manera. Y ese es el ejemplo que pone allí Santiago, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a mostrar el amor de manera igualitaria, ¿eh? Santiago denuncia enérgicamente la injusticia en la sociedad. Eso es lo que él está haciendo, ¿verdad? Y habla acerca del trato que los ricos le dan a los pobres, ¿verdad? Los ricos por lo general oprimen al pobre y por lo general, ¿verdad? Hasta los empleados, ¿verdad? Cuando su patrón va a llegar a su casa, lo tratan como que si fuera el rey, ¿verdad? Como que si fuera una gran persona. Y cuando a veces ese mismo empleado al que usted le está dando un buen trato, lo está maltratando. Así que, sin embargo, si llega una persona muy necesitada y no tiene nada que ofrecer, a veces ni le tendemos, ni le decimos bienvenido, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque el amor no se expresa de esa manera. Elena de White expresó que el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. Por eso Jesús dijo que si nosotros decimos que amamos a Dios, que no vemos, pero no amamos al prójimo, que sí vemos, ¿cómo nosotros estamos demostrando que amamos a Dios? El Rey de Gloria vino a ser uno, dice, con nosotros, a fin de implantar este amor en el corazón y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para nosotros. Estaremos listos para el cielo porque lo tendremos en nuestro corazón. Mire, esto es serio. Estamos llegando casi que al punto épico de la lección, ¿verdad?
Cuando amamos al mundo como Cristo lo amó, como Cristo amó al mundo. Mire, dice San Juan que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Así amó Cristo al mundo. Dios así de esa manera demostró que amaba al mundo, entregando su vida por él. ¿Cómo nosotros vamos a demostrar que amamos al mundo, que amamos a los demás? Dice, cuando nosotros amemos al mundo como Cristo lo amó, entonces estamos preparados para ir al cielo. Eso es una poderosa expresión, hermano. Una declaración a tomar en cuenta con respecto a cómo tratamos a los demás. Ya dijimos, es fácil tratar bien a los que nos tratan bien y amarlos, pero es difícil tratar bien y con amabilidad a aquellos que nos tratan mal. Incluso sin conocer a las personas a veces podemos maltratarlas y podemos actuar sin la más mínima grisma de amor o pizca de amor. Solo póngase a pensar cuando un desconocido va en el tránsito de la carretera y le causa problemas a usted. ¿Qué es lo que primero viene a la mente? Primero viene a la mente maltratarlo, maldecirlo y decirle un montón de cosas desagradables. ¿Por qué? Porque no nos está, vamos a decir, tratando bien. ¿Mm? Y no lo conocemos. Y hacemos y decimos muchas cosas que no están bien a veces. Solo por el hecho de que nos causa problemas en el tráfico. O porque nos pitan, ¿verdad? O porque se nos ponen enfrente. O porque no avanzan. ¿Cierto? Así que imagínense lo que nos dice aquí esta declaración. Que tenemos que amar al mundo como Cristo lo amó. En consecuencia, Pedro también exhorta a los cristianos, por sobre todas las cosas, dice, ámense, mire, esta expresión es importante, intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Esta palabra, ámense intensamente, es de ponerle cuidado, porque nosotros tenemos la tendencia a amar de maneras superficiales solamente a los que nos hacen el bien y hacemos a un lado a aquellos que nos tratan mal. Sin embargo, el Señor nos invita que también amemos a nuestros enemigos. ¿Mm? Así que, amado mío, yo te invito a que esta semana tomes tu lección, tomes tu Biblia y con oración le pidas al Espíritu Santo que te enseñe, que te muestre cuál es el mensaje que Él tiene para ti a través de esta lección esta semana. Que el Señor te bendiga.